Buen día, hoy quiero hablaros acerca del duro flagelo que está azotando al mundo y quiero revelaros cuál fue la causa que lo provocó y por qué razón y qué podemos hacer ahora en la actualidad para liberarnos, que es posible. Nos han enseñado los sabios muchas cosas que son muy eficientes para liberarnos de este flagelo, y también los científicos nos han dado muchas pautas para saber qué hacer. Incluso nos han prevenido hace muchos años, y quiero hablar de eso porque tenemos en nuestras manos toda la información. Solamente hay que procesarla y poner en práctica las enseñanzas. En lo que respecta a las enseñanzas de los sabios, ellos nos han revelado a través de profecías y cálculos en base a las enseñanzas que ellos tenían por tradición, las fechas en que ocurrirían todos los sucesos que se van desencadenando en el mundo, la revolución industrial, hasta llegar también a esta crisis que se está atravesando ahora, donde iba a haber muchos flagelos y una crisis económica. Estaba prevista para el año 2020, y esto data de 1500 años atrás, que los sabios hicieron esa cuenta hace 1500 años atrás, y solamente hacía falta sumar, interpretar las fórmulas y sumar. O sea que es un dato que tenemos ancestral, que iba a ocurrir esto en el año 2020. Está escrito en hebreo, año 5780, corresponde con el año 2020 actual. Ahora bien, eso es en lo que respecta a lo que son las enseñanzas de los sabios, y después voy a seguir hablando de esto. Pero quiero remitirme a la parte científica, que es la que todos podéis comprender más fácilmente, porque son palabras que están escritas en los periódicos de no hace muchos años. Hay que remontarse a unos pocos años atrás y tenemos la clave. ¿Qué hay que hacer para salvarse? ¿Cómo prevenirse? Nos los han enseñado, los científicos lo han dicho, solamente que nos hemos olvidado, pero tenemos que recordar eso y ponerlo en práctica. Quiero recordar que en el año 2007 hubo una enfermedad virósica muy grave que fue la gripe aviar. Después vino un brote de dengue, que también fue algo fulminante, y finalmente la gripe porcina en el año 2009. Fueron afecciones muy graves que, por supuesto, muchos de vosotros recordaréis y otros no recordaréis. ¿Por qué? Porque hemos atravesado muchas cosas duras en todos estos años y hacen que uno se olvide. Pero quiero refrescar la memoria, porque aquí tenemos la clave, y lo que nos han revelado los científicos es fundamental para salvarnos ahora de este flagelo terrible que nos está azotando. Observad esto, que es algo impresionante. En paralelo con todo lo que acontecía, los efectos del cambio climático no dejaban de azotar al mundo. Los expertos alertaban a los gobiernos y a la población mundial, informándoles que las crecientes temperaturas del planeta provocarán mayores olas de calor, propagarán enfermedades infecciosas y causarán una gran escasez de agua y alimentos. A su vez, los científicos informaban que el cambio climático representa la amenaza a la salud que enfrenta el mundo en el siglo XXI. Esto es impresionante. Pido por favor leerlo, repasarlo nuevamente, porque tenemos aquí toda la clave. Se propagarán enfermedades infecciosas y causarán una gran escasez de agua y alimentos. ¿A raíz de qué? Del cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Lo que provoca la contaminación ambiental. Estaba todo escrito, estos son científicos, datos científicos que constan en internet, y lo encontraréis por millares, lo podéis encontrar. Pero quiero leer detalles. Esto es revelador, tenemos aquí la clave, pero quiero leer detalles de cómo esto evolucionó después que los científicos lo revelaron, que informaron a los gobiernos y pidieron a los gobiernos esforzarse en controlar el cambio climático. ¿Qué ocurrió? Observad esto. A continuación, observaremos parte de las razones que habían incitado a los científicos a realizar declaraciones tan pesimistas.
El 28 de febrero de 2008, las autoridades chilenas anunciaban un nuevo paquete de medidas para contrarrestar una de las sequías más fuertes que habían afectado a Chile en los últimos años. La presidenta Michelle Bachelet solicitaba a los habitantes no malgastar el agua, haciendo saber que más del 40% del territorio se encuentra en emergencia. Esto es increíble. Un país donde hay tantas lluvias, que falte el agua de tal manera. Y esto fue predecido por los científicos y también por los sabios, como he mencionado. En un lugar va a llover, en otro lugar no va a llover. Todas las profecías que ya he hecho otros vídeos mencionándolas, y lo que informaron los sabios estaba todo escrito. Pero aquí tenemos informes científicos. Observad más adelante. El 26 de marzo de 2008, el director general del agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, aseguraba que España estaba viviendo la peor sequía de las últimas décadas. El 1 de diciembre de 2008, Venecia atravesaba una de las peores inundaciones de los últimos 20 años. Vemos en un lugar sequía, en otro lado exceso de agua, tal como fue profetizado, pero aquí lo vemos informes científicos. La misma había sido causada por la subida de la marea, fuertes vientos provenientes del sur e intensas lluvias que azotaban la región en los últimos días. Las personas transitaban las calles sumergidas en el agua hasta la cintura. El 7 de mayo de 2009, las autoridades en Brasil llevaban asistencia a decenas de ciudades y localidades aisladas por inundaciones causadas por las peores lluvias registradas en las décadas en el norte del país. Los funcionarios nacionales anunciaron que más de 200.000 personas habían perdido su vivienda en una zona en que se extiende desde la selva amazónica hasta la costa atlántica por la subida de las aguas. Vemos, esto es increíble. Lluvia en unos lugares, sequía en otros lugares. Se menciona la selva del Amazonas, que fue talados cuantos árboles, el desequilibrio que fue provocado por eso. El domingo 23 de noviembre de 2008 se anunciaba la caída de intensas lluvias en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, produciéndose por esa causa graves deslizamientos de tierras. Se registraron al menos 20 pérdidas de vida y hubo más de 13.000 damnificados. El 2 de febrero de 2009 cayó una intensa nevada en gran parte de Gran Bretaña. Londres, la capital, estaba cubierta por una capa de hasta 15 centímetros de nieve. Por esa causa fueron cerrados los aeropuertos y suspendidos los servicios de trenes y autobuses, comparado con lo que ocurre ahora con el aislamiento. Se lo considera el invierno más severo de los últimos 13 años en Gran Bretaña. Asimismo, el Instituto Meteorológico de ese país informó que se trataba del temporal de nieve más feroz de los últimos 18 años. El 15 de mayo de 2009 se informaba que Argentina, conocido como uno de los productores ganaderos más importantes del mundo, dejaría el año próximo de exportar trigo y carne. Un país que tenía tanta abundancia de trigo y carne. ¿Cuál es la razón? En 2009 Argentina había sufrido una de las peores sequías en más de 70 años. Como consecuencia de ello, a comienzos del 2009 se declaró el estado de emergencia agropecuario en ese país. ¿De dónde vienen todo esto de las enfermedades infecciosas que estamos ahora padeciendo? Del cambio climático. Esto es obvio, fue informado en 2009. Fue un pedido desesperado de los científicos, controlad eso. Y ahora pasaron 11 años de esto. Avisaron. A mí mucha gente me escribe si sabíamos todos esos datos, porque mencioné citas proféticas, cuándo va a acontecer cada cosa, que está escrito en el libro que mencioné, está escrito textualmente con fechas. ¿Por qué no avisamos? Claro que avisamos. Y no solo nosotros, los científicos avisaron. Nosotros ahora tenemos la posibilidad. Estamos atravesando un flagelo terrible. Pero tenemos la posibilidad ahora de tomar conciencia. ¿Qué causa ese flagelo? El cambio climático. Se ha informado que 24.000 personas pierden la vida por día a causa de lo que está aconteciendo con la contaminación atmosférica, el cambio climático. 24.000 personas por día, que hacen un total de 8.8 millones de personas por año. Es una cifra enorme. Y nosotros tenemos la posibilidad, porque ¿qué está causando todo esto? La contaminación ambiental, el cambio climático, ¿qué es? Lo que produce la contaminación ambiental. Y si no tomamos conciencia hace 11 años, hagámoslo ahora. Y ahora quiero relacionarlo con un mensaje
divino, que esto no puede ser otra cosa. Están perdiendo la vida por día a causa del cambio climático 24.000 personas. Recordemos que el flagelo que está ahora azotando a la humanidad son problemas respiratorios. Las personas que tienen una enfermedad de base en las vías respiratorias o en el corazón, afecciones cardíacas, pueden correr más riesgo de contraer esta enfermedad que es virosis que se ha propagado y su vida corre riesgo. Pero ¿quiénes son esas personas que tienen una enfermedad de base? Muchas las que están afectadas por el cambio climático, por la contaminación ambiental, por las personas mayores que ya vivieron más de 60 años, más de 70 años, ¿cuánto respiraron de esa contaminación ambiental y lo tienen en sus pulmones? Eso es algo que no podemos dejar de tomar en cuenta. Los científicos nos los han alertado hace muchos años, pero ahora es el momento de actuar. No lo hicimos durante 11 años, hagámoslo ahora. ¿Por qué? Porque como fue anunciado por los mismos científicos, lo que he leído, esto no va a terminar aquí. Si no detenemos esto, va a ocurrir algo que va a ser más grave de lo que está ocurriendo ahora, mucho más grave. O sea que tenemos que tomar conciencia de que algo tenemos que hacer. Está en nuestras manos. ¿Qué es la posibilidad en nuestras manos? 24.000 personas por día están perdiendo la vida a causa de la contaminación ambiental. Informes que podéis ver en los diarios más importantes del mundo. La Organización Mundial de la Salud lo ha publicado. 8.8 millones de personas al año, que eso da un total de 24.000 personas y fracción por día. Paralelamente está ocurriendo un suceso en el mundo que todos los años ocurre lo mismo, que es un recordatorio. Había un sabio que se llamaba Rabí Akiva, que él era un iletrado y a los 40 años empezó a estudiar, se convirtió en un gran erudito. Después de 24 años de estudiar, tenía muchos alumnos y llegó a tener 24.000 alumnos. Y todos esos 24.000 alumnos perecieron en una época de tiempo que es la que estamos transcurriendo ahora, desde la festividad de Pesaj hasta la festividad de Shavuot, que son 49 días. Esos son los días que estamos transcurriendo ahora. En esos días perecieron los discípulos de este sabio, Rabí Akiva. ¿Por qué perecieron? Porque no consideraban el honor de su prójimo, del otro. Eran 24.000 y cada uno consideraba que él tiene razón y lo que él estudia es lo correcto, el otro no se respetaban. Lo que el otro decía, lo que el otro deducía, no respetaban. Cada uno lo que uno deducía daban prioridad. No había respeto por el prójimo. En lo que respecta a sus filosofías, sus teorías, a sus deducciones, a sus pensamientos, y por esa causa les vino esa mortandad terrible que 24.000 perdieron la vida en tan poco tiempo. 24.000 es la cifra exacta de personas que están perdiendo la vida por día hoy a causa de la contaminación ambiental. Y por la misma razón. Porque si nosotros pensamos, meditamos, ¿qué está ocurriendo aquí? Cada uno tiene su coche, sus productos que utiliza, y muchas de esas cosas causan la contaminación ambiental. Y si nosotros nos abstenemos de utilizar esas cosas, vamos a estar salvando vidas. Y si seguimos utilizándolas, vamos a estar haciendo que se pierdan vidas. Por eso, este llamado de un humilde servidor, porque no soy más que un investigador de lo que es la realidad, de las palabras de los sabios, pero como he dedicado casi toda mi vida a esto, y me he topado con las fechas exactas, por eso las puedo transmitir, las fechas exactas, eso quiero ponerlo al servicio de todas las personas que me quieran escuchar y que puedan hacer algo. Falta muy poco, un día más, se celebra el 7º día de Pesaj. El 7º día de la festividad de Pesaj, el pueblo de Israel estaba rodeado de montañas por un lugar, de desierto por el otro lugar, de los egipcios por otro lugar, de mar por el cuarto flanco, y no tenían escapatoria. Entonces uno,
que se llamaba Nachshon, hijo de Aminadab, se arrojó al agua, al mar. No tenían salida, estaban rodeados por los cuatro flancos, se arrojó al mar. Y cuando estaba hasta el cuello de agua, el mar se abrió. ¿Cómo se describe en el pasaje bíblico? El mar se abrió. ¿Por qué se abrió? Porque ese hombre, Nachshon ben Aminadab, hijo de Aminadab, se arrojó al agua y por eso el mar se abrió. Después, a continuación, se arrojaron más. Había muchos en el agua, pero ¿quién causó que los demás se arrojaran? Él. Él abrió el camino y se abrió el mar. Dios abrió el mar y los hijos de Israel pasaron y se salvaron. Hace falta hombres como esos ahora. Hombre, me refiero a la humanidad, hombres, mujeres, hombres, personas que se arrojen al mar. ¿Qué decir? ¿Qué quiere decir esto? Dejar de utilizar lo que contamina el ambiente, porque eso causa todas estas enfermedades, la que estamos padeciendo ahora y las que están por venir, porque son, como los científicos han pronosticado lo que os he leído, son fuentes que están disponibles, que las podéis consultar vosotros libremente en internet. Está pronosticado qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque se ve, porque la contaminación ambiental está causando eso. Está causando 24.000 pérdidas de vidas por día. Y todas las enfermedades derivan de eso, estas virósicas de este tipo. Debemos hacer algo. Arrojarnos al agua, es decir, comenzar. Yo lo voy a hacer. Yo voy a dejar de utilizar el coche. Voy a ir en medio público. ¿Para qué? Evitar la contaminación ambiental. Y quizá me podés decir, comienza tú por mí. Yo no puedo ser el primero porque hace más de 20 años que no utilizo coche, que no tengo coche, o sea que ya lo estoy poniendo en práctica hace más de 20 años. Pido que también vosotros os arrojéis al agua y hagamos algo para mejorar la situación. La contaminación ambiental nos está arruinando la vida, el planeta, y ahora lo que se ve, que en 3 meses que hubo limpieza del aire, ¿a qué se debe? A que estuvo todo parado, no había coches. El último mes, en todo el mundo prácticamente, pero en China hace 3 meses, no hubo coches funcionando, las fábricas dejaron de arrojar gases tóxicos y productos tóxicos al medio ambiente. Se pudo lograr una limpieza del aire tan importante en 3 meses. ¿Cuántas vidas se salvaron? Es increíble la cantidad de vidas que se salvaron por esa limpieza del aire. Nosotros podemos hacer que el aire se limpie mucho más y apartar todas esas enfermedades que están viniendo terribles, que si no lo detenemos ahora, el riesgo que corremos es muy alto. No es que hay que estar aislados en las casas por tiempo indeterminado. Eso se puede determinar si tomamos las medidas correctas. ¿Qué son las medidas correctas? No utilizar lo que contamina el ambiente. Suprimiendo eso, podremos salir y trabajar y ser libres, pero hay que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, tratar de ir al trabajo a todos los lugares en vez de en coche, en una bicicleta o medios que no contaminan el ambiente. Quizás se puede hacer coches que no contaminan también. Eso hay que hacerlo. Hay que suprimir todo lo que contamina el ambiente y asociarse a la limpieza del planeta para aislar a las enfermedades esas, que no nos ataquen más, que no nos arruinen la vida. Está en nuestras manos, nosotros podemos hacerlo. Ahora es una fecha clave. Como dije, la epidemia que afectó a los discípulos de Rabbi Akiva, que fue por no respetar el respeto de los demás, es decir, cada uno hacía lo que necesitaba, lo que creía conveniente. El deceso de esos alumnos, de esos discípulos, ocurrió desde la festividad de Pesaj hasta Shavuot, pero la mayor parte de discípulos que fallecieron terminaron de hacerlo el día 33 de la cuenta del Omer. Se cuenta los 49 días que pasaron desde Pesaj hasta Shavuot. Eso se llama la cuenta del Omer. El día 33, que cae en la mitad de mayo, el 12 de mayo, es una fecha clave. Ahí cesó la mortandad de los alumnos de Rabbi Akiva y cesó en masa y terminó de cesar completamente en la festividad de Shavuot, o sea que a finales de mayo. A mediados de mayo, el 12 de mayo,
cese de la gran mortandad, fines de mayo, cese total en la época de Rabbi Akiva, hace más de 1500 años. Y ahora podemos hacer lo mismo. ¿Qué hacer? Considerar al prójimo. Si uno saca el coche, puede ser que le afecte, no puede ser. No, es que casi seguro que le va a afectar, porque los productos tóxicos que surgen del motor, del caño de escape del coche, son reales. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos el remedio para la enfermedad. Arrojémonos al agua todos cuantos podáis, y cada uno que pueda, hágalo, y entre muchos vamos a poder hacer algo importante, porque así como las enfermedades son contagiosas, mala que estamos soportando en esta época, también esto es contagioso, las obras de bien. Arrojarse al agua, a limpiar el planeta, a eliminar los gases contaminantes, eso es contagioso. Si uno lo publica en las redes sociales, he tomado la decisión de suprimir esto. Por ejemplo, utilizar el coche para ir al trabajo o para ir a hacer las compras. Eso va a influir en las personas. Van a leer, sí, tú lo has hecho, yo también, contagioso. ¿Y cuántas personas se pueden contagiar? Como Nachshon, el hijo de Aminadab, que se arrojó al agua, uno se arroja al agua también con esto para limpiar el planeta, y podemos lograrlo. Ya vemos que se puede lograr. Si en 3 meses se limpió tanto, imaginemos lo que puede ocurrir en 1 año. Podemos vivir en un paraíso. Está escrito en el texto bíblico que Adán, el primer hombre, vivía en un paraíso. Ahora comenzamos a entender qué es el paraíso, un poco, aunque no mucho. El clima, el cielo que veíamos hace 1 mes atrás no es el mismo que vemos ahora, es totalmente diferente, el aire que se respira no es el mismo. Y tan solo 1 mes, 3 meses si contamos el parate de China también. En 1 año, ¿cuánto podemos hacer? En 2 años, podemos vivir en un paraíso, en un mundo totalmente diferente al que conocemos en el último tiempo, en los últimos años. Está en nuestras manos. Os deseo muy buen día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.